te bendiga. ¿Cómo estamos en esta mañana? Es un placer, un gozo podernos ver cada domingo y poder venir con un mismo sentir, que es adorar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Si hay alguno en esta mañana que nos está visitando, siéntase en casa y siéntase en familia. Este es el lugar donde Dios lo tiene a usted con un propósito para servir y adorar su nombre. Así que yo te pido que te pongas de pie en esta hora para adorar el nombre del Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Adóralo con todo el corazón. Él es tu Rey. En tu presencia danzamos libres, cúbrenos de tu luz de amor, llévanos mucho más profundo, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tu Dios somos. Y esa cama abre los cielos con poder, Enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en En tu presencia danzamos libres, cúbrenos de tu luz de amor, llévanos mucho más profundos, pues somos hijos del gran yo soy. Oh Dios, siempre con nosotros, susurrando restauración, haz de nuestro ser tu morada, tu Dios somos. Y desde abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. Desde el clamor, abre los cielos con poder, enaltecido eres Dios, rompe tinieblas, brilla en gloria. damos toda la gloria a Jesús. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Dios es el Rey, Jesús es el Rey. Él sigue reinando, Él sigue vivo. Amén. ¿Cuántos lo creen en esta mañana? Dios ha sido bueno en toda la semana. Dios sigue siendo bueno, Dios seguirá siendo bueno. Nunca ha fallado ni una batalla. Así que sigue invicto.
Ese es su Dios, ese es mi Dios. Ese es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac. El mismo ayer, hoy y para siempre, para toda la eternidad. Ese es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Dios es bueno, Dios es fiel. Qué bueno que está en casa, que ha sido de los valientes, que no se atemoriza por cómo está afuera. Usted ha sido de los valientes que ha decidido venir y servir y adorar a nuestro Señor y Salvador. Amén. Eso es bueno. Eso, ¿sabe qué significa? Actitud de corazón. Eso es intencionalidad. Eso es traerle al Señor una ofrenda de alabanza y adoración. Oremos por los que no están en casa, sus necesidades. Pero aquellos que todavía están en casa en esta bajada de la oleada, que el Señor, que el Espíritu Santo ministre sus corazones para poder la iglesia unirnos cada domingo para adorar a nuestro Señor y Salvador, todos juntos en comunidad y no dejando de hacerlo. Amén. Como algunos ya lo han tomado por costumbre. Le damos gracias a Dios. Si nos visita por primera, segunda vez, siéntase en casa. Le damos la bienvenida. Si usted ha venido con nosotros por primera vez, queremos que llene la tarjeta azul que está o bien al frente suyo, o alguien se la va a hacer llegar. Llene esta tarjetita azul, así podemos comunicarnos mejor con usted. Allí pone su nombre, su número de teléfono, y si tiene alguna necesidad de oración, en la casilla en blanco usted puede poner su necesidad de oración. Amén. Pero siéntese bienvenido en casa. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? ¿Quién vive? ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a su nombre. Y su pueblo está en victoria porque Él venció en la cruz. Amén. Hace más de 2000 años. Vamos a saludarnos uno al otro. Mira a su hermano que está a su lado. Dele la mano, dele un abrazo y dígale: qué bueno verte, qué bueno tenerte en casa. Siempre me preocupo por ti. Amén. Buenos días, hermanos. Buenos días. Después de los saludos, los invito a que ocupen sus puestos ya casi habituales para iniciar nosotros esta hermosa mañana. Bueno, vamos a comenzar con la lectura bíblica que se encuentra en Primera de Pedro, del 5, del 6 al 11. Humillad, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte en su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar, pero resistirle, firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo en vosotros, hermanos, en todo el mundo. Y después de que hayáis sufrido un poco de tiempo, el Dios de toda gracia, que os llamó a su gloria eterna en Cristo, Él mismo os perfeccionará, afirmará, fortalecerá y establecerá. A Él sea el dominio por los siglos de los siglos. Amén. Amén, amén.
Amén. Buenos días, bendecidos seamos todos en todo tiempo, hermanos. Y vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra, así como en el cielo. Señor, gracias te damos por esta mañana, Señor. Gracias te damos por tu amor y misericordia. Gracias porque nos has traído hasta aquí, hasta tu casa, para alabarte, agradecerte, Señor. Señor, te rogamos en especial, derrama tu Espíritu Santo en este lugar, Señor. Úngenos para que sean nuestros corazones y nuestras mentes abiertas a tu palabra. Señor, unge al pastor para que sea tu palabra y tu voluntad en sus labios, Señor, su mensaje, Señor. Ante ti, Dios mío, venimos humillados, rendidos a tus pies, Señor, porque eres el único, Señor, el que nos puede salvar, Señor, el que nos puede librar, Señor. Señor, te pedimos en especial por los hermanos que están aquí, pero también te pedimos por los que quisieron venir y no pudieron debido a problemas, trabajo, de diferentes situaciones, Señor. Visítalos, Señor. Toca sus corazones, Señor. Y toca los corazones de los que aún pudiendo venir no lo hicieron. Úngelos también, Señor. Úngelos. Quebranta sus corazones, Señor. Señor, te pedimos también en especial por los hermanos enfermos. Te pedimos por la hermana Loida, Señor, esa sierva tuya que en su casa está. Te pedimos por Carmen, te pedimos por Ketty, te pedimos por Fredeslinda que tuvo que irse por la enfermedad, Señor. En sentido general, por todos los que también quisieron estar aquí y no pudieron. Y Señor, te pedimos también en esta semana, sea en especial, Señor, el próximo domingo en que nos vamos a reunir todos los hermanos, Señor, para celebrar, para alabar, pero sobre todo para dar continuidad a aquella semilla que se sembró en la iglesia Shalom por tu voluntad, y que hoy, después de un año, estamos aquí, Señor, porque ha sido tu voluntad. Estamos aquí porque ante ti, Señor, ante ti queremos dejar todas nuestras ansiedades, Señor. Queremos dejar todos nuestros problemas, Señor. Señor, te rogamos, sea hoy, en esta mañana en especial, tu voluntad, tu poder y tu presencia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos están felices en esta mañana de estar en la casa del Señor? Si puede darle un fuerte aplauso al Señor, vamos a seguirlo alabando. Dice la palabra del Señor que Él es digno de la suprema alabanza, y eso es lo que Él espera de su pueblo, mi hermano. Así que ayúdenos con sus palmas en esta mañana y vamos a alabarlo con toda nuestra fuerza. Gloria a Dios. Ayúdame con sus palmas, mi hermano, bien fuerte. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Te alabo en la noche, te alabo en el día, te alabo en la noche. Y estando rodeado, porque cuando alabo, tú estás a mi lado. Dile, mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. Y aún cuando te alabo y sé que estás en control, es más que un sonido, es adoración. Y cuando alabamos, caerá Jericó. Mientras tenga aliento, mi alma canta y alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vive está, ¿cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón.
Señor, te amamos porque tú nos amaste primero. Señor, te alabamos porque solo tú eres digno. Mi hermano, alábale con todas tus fuerzas. Gózate en la casa de tu Padre. Y dice así: Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque no hay otro como Él. Alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios, mi corazón hoy te canta. Alaba a Dios, mi corazón. Alaba a Dios, mi corazón te alaba. Alaba a Dios, mi corazón. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Alaba a Dios, mi corazón. Dile que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a quién, alabe a Dios, alabe a Dios. Que toda la creación alabe a Dios, alabe a Dios. Amén. ¿Quién soy yo para que el grande me acepte así? Me encontró en mi perdición su amor por mí, su amor por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. Libre soy, Él me rescató, su gracia me dio. Aun siendo yo pecador, Él murió por mí. Libre soy en Él, libre en verdad. Soy hijo de Dios, si lo soy. En tu casa, Dios, sitio hay para mí. Soy hijo de Dios, si lo soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Escogido, perdonado, yo soy quien dices que soy. Vas conmigo a mi lado, yo soy quien dices que soy. Si yo soy quien dices que soy.
escogidos, aceptados, adoptados. No somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que Dios a través de su palabra nos ha dicho que somos. Y cuando nosotros ponemos al Señor en primer lugar en nuestras vidas, podemos entonces decir, soy hijo de Dios. Porque la gente por ahí se guía por lo que ve, por lo que oye, por lo que ve a otros hacer y lo siguen. Pero cuando usted se guía por lo que Dios dice en su palabra y cuando usted pone en el centro al Señor de todas sus decisiones, desde la más pequeña hasta la mayor, entonces usted puede decir, estoy seguro, estoy confiado porque sigo al Señor, sigo su consejo. Quiero poner cada día a Dios en el centro de mi vida. Yo no soy el centro de mí. El Señor es el que gobierna mi vida. El Señor es el que gobierna mi corazón. El Señor es el que gobierna esta iglesia. Y vamos a cantarlo ahora de manera para terminar este tiempo. Y vamos a pedirle al Señor, más que una canción, vamos a rogarle, Señor, que cada uno de nosotros entienda la importancia de ponerte en el centro de todo lo que hagamos. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Solo importa su Señor. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. El centro eres solo tú. Una vez más, mi iglesia. El centro de mi vida es Jesús. El centro de mi vida es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús. De ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tu Señor. Nada más importa que tu Señor. Sé el centro de mi vida, oh Dios. Todo
se hace Jesús. Amén. Toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará. Cristo. Por eso te hacemos el centro de nuestra vida y todo gira alrededor tuyo, Señor. A ti la gloria, Dios. Sí, Señor. Te bendecimos, Señor. Te amamos. Te damos gracias, Señor, por el privilegio de alabarte, de adorarte en esta linda mañana, Señor. Y ahora queremos escuchar, Señor, tu palabra en boca de tu siervo. Señor, bendice a nuestro pastor Eloy. Gracias por su vida, Señor. Gracias por el tiempo que Él dedica a prepararse, Señor, para traernos, Señor, un pasto fresco, Señor, cada domingo en la mañana. Padre amado, úsalo, Señor, con poder. Úngelo con tu espíritu, Señor. Llénalo de tu denuedo, Señor. Estamos expectantes, Señor, de escuchar todo lo que tú tienes que decirnos por boca de Él. Padre, bendícelo y úsalo. Y que salgamos, Señor, en esta mañana edificados y bendecidos, Señor. Y a ti la gloria y la honra por siempre y siempre. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios es bueno, amén. Dios es maravilloso. Yo no sé si cautiva todo su ser en esta mañana esa canción, esa alabanza, esa adoración de mi ser hacia el cielo. Cristo sea el centro, que sea Él el centro de toda nuestra vida. Yo creo que es lo más importante, lo más necesario que nosotros como criaturas de Dios, como hijos de Dios, debiéramos pensar en esta mañana. Amén. Que sea Él el centro de nuestra vida. Qué hermoso es cuando Jesús forma parte de nuestro día desde el amanecer hasta el anochecer. Porque el resto, aun cuando usted está durmiendo, Él sigue siendo el centro. Él sigue velando sus sueños. Él sigue guardándonos, Él sigue cuidándonos. Él sigue siendo fiel, amén. Nunca nos abandona. Así que en esta mañana, una vez más, sean todos bienvenidos a la casa del Señor. Y gracias le damos a Dios porque podemos adorarle. Tenemos este lugar para adorarle. Y entiendo que estamos en un weekend de descanso a nivel nacional, así que es posible que mucha sea la causa. Pero le damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que está acá
en esta mañana. Ya se acabó nuestra serie de reproducción de verano, así que si no compró su CD y no pudo adquirirlo la semana pasada, creo que puede tener todavía una otra oportunidad, y es mirarlo en nuestras redes sociales, en YouTube, Facebook, Instagram. Usted puede buscar todas nuestros servicios. Amén. Y hoy vamos a comenzar, o vamos a hablar de algo interesante que será el preludio de lo que vamos a empezar a ver la próxima semana. Y por si usted quiere estar en contexto, la próxima semana comenzaremos a estudiar el libro, la carta de Filipenses. Amén. Así que 4 capítulos interesantes. Usted puede allá en casa ir preparándose desde ya para cuando llegue acá esté conectado con el contexto en el que vamos a estar hablando. Pero hoy vamos a estar mirando cómo se fundó esa iglesia. Y en esta vida todos disfrutamos escuchar esas historias hermosas de cómo algo tuvo sus inicios, de cómo algo comenzó. Y es que hay algo en los inicios que nos atrae, que nos llama la atención, que capta nuestra atención, que nos hace detenernos por un instante. Y es que cuando regresamos a los principios de algo y entendemos o nos acordamos de algo, es como si se enciende algo dentro de nosotros. Es como si eso trajera algo diferente de frescura. Nos recuerda lo que es importante. Nos inspira a seguir adelante. Piénselo por un momento. ¿No es cierto que cuando alguien comparte cómo comenzó su familia o su relación, cómo fue ese primer beso, cómo fue ese primer comienzo de ese sueño de tener una empresa o de tener algo propio, todos en la realidad nos quedamos como que atentos a la escucha, y usted se pone allí en la historia y usted quiere saber más? A veces por curiosidad, pero otras veces porque nos llama la atención, como que es hermoso a veces ese primer momento cuando todo comienza. Es como si todos quisiéramos estar dentro de la historia y compartir con la persona. Pero los comienzos, aunque sean pequeños, aunque parezcan insignificantes, siempre guardan, mi hermano, un poder especial. Algo sincero, algo simbólico. Y es lo mismo que pasa con nosotros como iglesia. Recordar de dónde venimos nos ayuda a entender mejor quiénes somos y hacia dónde vamos. Y nuestra iglesia, esta que usted ve acá, este edificio, tuvo un origen, tuvo un comienzo. Y escuche esta hermosa historia. En 1963, cuando Cape Coral todavía era conocido como el otro lado del río, así era conocido, un pequeño grupo de creyentes sintió la carga de reunirse en este lado del río para adorar. Eran apenas 17 personas que se juntaron en un restaurante convencidas de que esta nueva ciudad que comenzaba a estallar necesitaba un testimonio vivo de Cristo Jesús en este lugar. Así que con el apoyo de First Baptist Church of Fort Myers, nació lo que se llamó en ese entonces Cape Coral Baptist Chapel. Pronto comenzaron a reunirse en casa, luego dice que se reunieron en un cuartel de bomberos. Y ese mismo año, en 1963, el reverendo Charles H. vino como pastor suplente. Pero en abril del siguiente año, 1964, llegó el primer pastor oficial acá a este lugar, Francis Picker Jr. Y después pasó algo que usted mencionaba, el hermano Alejandro. Alguien allí, el pastor Santiago y Loida, tuvieron a bien, el Señor tocó su corazón, los guió a este lugar y bajo el nombre Shalom, plantaron una comunidad hispana dentro de este lugar. Y hoy estamos acá.
justo por cada una de estas historias. Lo que parecía un comienzo pequeño, Dios lo usó como semilla de lo que hoy conocemos entonces como First Gate Church. Wow, qué interesante, qué hermoso. Esa es la belleza de los comienzos. Lo que parecía frágil o pequeño en manos de los hombres, Dios lo transformó entonces en algo que hoy ha impactado generaciones y que sigue impactando generaciones. Y así como nuestra iglesia de K-Core tiene un origen marcado por la fidelidad de nuestro Dios, también la iglesia de Filipos tuvo un inicio inesperado y transformador. Así que nuestro tema en esta mañana es cuando Dios planta una iglesia. El origen de Filipenses, que va a empezar la semana que viene desde el capítulo 1 en adelante. El origen de Filipenses. Pero usted dirá, pero el origen de Filipenses se encuentra en Filipenses. No. El origen de Filipenses se encuentra en Hechos, capítulo 16, versículos del 9 al 15 o versículos del 6 al 40. Pero yo voy a leer solo unos cuantos ahora y no se asuste. El sermón solamente está diseñado para 3 horas. Así que prepárese, alístese y no se mueva de ahí. Si se queda dormido, tome un repelón y vuelva a despertar. Amén. Pero la palabra de Dios, si me puede acompañar con su vista o si tiene su Biblia delante, la encontramos en Hechos capítulo 16, versículo del 9 al 15. Por la noche se le mostró a Pablo una visión. Un hombre de Macedonia estaba de pie suplicándole y diciéndole: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando tuvo la visión, enseguida procuramos ir a Macedonia, persuadidos de que Dios nos había llamado para anunciarles el evangelio. Así que zarpando a Troas, navegamos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente en Neápolis y de allí a Filipos, que es una ciudad principal de la provincia de Macedonia, una colonia romana. En esta ciudad nos quedamos por varios días y en el día de reposo salimos fuera de la puerta a la orilla de un río donde pensábamos que habría un lugar de oración. Nos sentamos y comenzamos a hablar a las mujeres que se habían reunido y estaba escuchando cierta mujer llamada Lidia de la ciudad de Tiatira, vendedora de telas de púrpura que adoraba a Dios, y el Señor abrió su corazón para que recibiera lo que Pablo decía. Cuando ella y su familia se bautizaron, nos rogó diciendo: si juzgáis que soy fiel al Señor, venid a mi casa y quedaos en ella. Y nos persuadió a ir a su casa. Y el libro de los Hechos nos muestra cómo el evangelio comenzó a cruzar fronteras desde Jerusalén hasta Samaria y luego hasta el mundo gentil que nosotros estamos representando. El capítulo 16 de Hechos, llegamos a un momento decisivo de la historia de la iglesia. Por primera vez el evangelio entra en Europa. ¡Wow! La cuna del evangelio, pero hoy necesita más del evangelio que nunca en la historia. Por primera vez, esta pequeña guía del Espíritu Santo llega a Europa. La primera ciudad en escuchar las buenas nuevas de salvación fue la ciudad de Filipos, una colonia romana importante en Macedonia, conocida por su posición estratégica y su fuerte identidad como ciudad del Imperio Romano. Y este relato no es un detalle menor, porque lo que comenzó allí se convirtió luego en una obra que daría muchos frutos por años. Dios mismo fue quien movió a Pablo y a todo su equipo hasta Filipos. No porque ellos lo hubieran planeado, sino porque el Señor ya tenía preparado el camino para lo que ellos iban a hacer. Así que Él personalmente
guiaría a sus siervos por medio del Espíritu Santo, abriría los corazones para recibir la palabra de Dios y sostendría a su pueblo en medio de la oposición. Personalmente el Señor, porque Él es el que guía, porque Él es el que lleva. Así que esto nos lleva a nuestro primer punto en esta mañana. Dios guía con su Espíritu. Y el relato comienza con algo que nos desconcierta un poco. Dice que atravesaron la región de Frigia y de Galacia habiendo sido impedido por el Espíritu Santo de hablar la palabra en Asia. Y es difícil de imaginar, Pablo y su equipo, si nos ponemos en su lugar, querían predicar y Dios les dijo que no predicaran allí. Hay algo interesante por acá. ¿Cómo puede ser que el mismo Espíritu que nos manda a anunciar a Cristo cierre una puerta para llevar a cabo la predicación del Evangelio? Algo anda mal. La respuesta es sencilla, simple. Dios es soberano. Él hace como quiere, con quien quiere y cuando quiere. No lo puede impedir el hombre. Dios es soberano. Él nos guía nuestra vida por lo que parece lógico para los hombres, sino por lo que cumple su plan eterno y por lo que lleva a su gloria. Y note que no fue una sola vez. El texto dice en el versículo 7, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. 2 intentos, 2 negativas del Señor. Esto está algo raro. Así que podemos imaginar la frustración de esos hombres apasionados por el Evangelio, como pudiéramos ver hoy. Ellos tenían celo, sentían urgencia de la predicación, pero cada camino terminaba en un muro invisible que paraba por completo lo que Dios quería hacer. Lo que parecía un retraso era una realidad, era en realidad la forma en que Dios estaba protegiéndolos de invertir sus fuerzas en donde en ese momento no era la voluntad del Señor. Era que no se desgastaran. Era que no invirtieran el tiempo donde todavía el terreno no estaba preparado. Esto también nos ocurre hoy. Hay momentos en la vida en los que oramos, planeamos, soñamos y de repente todo se detiene, todo se para y usted dice, pero ¿y esto qué es? ¿Cómo se llama? Una puerta se cierra, un plan que tenía fracasa, un camino que parecía claro se bloquea. Y lo primero que pensamos siempre es fallé. Algo estoy haciendo mal. ¿Qué estoy haciendo mal? Pero lo que este pasaje nos enseña es que a veces el no de Dios es parte de su dirección. Aunque hay alguien por ahí que decía que no aceptaba un no de Dios como respuesta, y eso siempre ha llamado mi atención. Porque el no de Dios también es parte de su dirección, es parte de su guía, es parte de su protección, es parte de su cuidado. Es parte de que no te caigas, no tropieces donde Él ya puso su mano. Como dijo Tim Keller, Dios siempre nos da lo que habríamos pedido si supiéramos todo lo que Él sabe. Pero gracias a Dios que no sabemos todo lo que Él sabe. Sus negativas, mi hermano, no son rechazos, son dirección. Línea clara, propósito.
Fue entonces en medio de toda esa puerta cerrada que Dios, en medio de una visión al apóstol Pablo, le habló con claridad, diciendo un hombre, le sale en la visión que un hombre de Macedonia estaba de pie, suplicándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos, según el versículo 9. En esa visión le mostró a Pablo lo que no había podido ver antes, lo que no le había sido revelado antes, que Dios estaba abriendo una puerta más grande de la que él había imaginado. Y fíjese si es real que cautivó, conquistó Europa y sus adyacentes. Pero no era Siria en ese momento. Y nosotros a veces somos más cristianos que Dios. Y creemos que es donde nosotros decimos. Pero no era Siria, Pablo. Era Europa. Wow. Así que lo que parecía obstáculo terminó siendo el puente hacia una nueva frontera del Evangelio de Jesucristo. Aquí hay un principio importante. La guía de Dios no siempre es inmediata ni clara al principio. Primero vienen los silencios, las negativas, los desvíos y después poco a poco entendemos el propósito por el cual Dios nos estaba permitiendo atravesar. John Stott decía, sin el Espíritu la misión es un intento presuntuoso. Con el Espíritu es la obra misma de nuestro Dios, de nuestro Salvador. La diferencia, mi hermano, entre el fracaso y el fruto no está en la habilidad de los siervos, sino en la dirección de nuestro Señor y Salvador. El texto sigue diciendo, cuando tuvo la visión, dice que enseguida procuramos partir para Macedonia, concluyendo, palabras clave, enseguida, concluyendo. Enseguida, pronto. No con, déjame despedirme, déjame ir a, déjame terminar, déjame estar listo, lista. Enseguida procuramos partir a Macedonia, concluyendo que Dios nos había llamado para anunciarles el Evangelio. Hay dos palabras interesantes. Enseguida, no demora en obedecer, concluyendo. No fue un impulso individual de Pablo, fue una convicción compartida por todo un equipo. Interesante, porque es que la guía del Espíritu se confirma también en comunidad, no en caprichos personales, no es en lo que yo siento. Y eso también nos habla como iglesia hoy. Porque no podemos levantar ministerios ni tomar decisiones espirituales en base a emociones aisladas, personales. No funciona así. La voluntad de Dios se confirma en oración, se confirma en la palabra y se confirma en el consejo de hermanos y líderes maduros en la fe. No es a solas, no es por mi propia cuenta. Como dice la Escritura en Proverbios 11:14, en la multitud de consejeros hay sabiduría. Así que hay una confirmación clara. Y esa es la forma en que el Espíritu nos protege de caer en errores, de hacer lo que a nosotros nos plazca. Él nos guía como cuerpo de Cristo. Si miramos hacia atrás en nuestra historia, como iglesia aquí en Cape Coral, vemos exactamente lo mismo. 17 hombres un día reunidos al otro lado del río conformaron lo que hoy usted ve al frente. Y un matrimonio hermoso y especial, Santiago y Loida, un día fueron traídos acá
Y poco a poco, Dios fue conformando una iglesia. Así que el Espíritu los movió. El Espíritu del Señor los sostuvo y confirmó que el plan de levantar una iglesia aquí venía solamente del cielo. Solo era propósito de Dios. Y lo mismo que hizo en Filipo y en Keikoros, lo sigue haciendo hoy, guiando a su pueblo paso a paso en cada decisión. Por eso, cuando se cierra una puerta en nuestra vida personal o como congregación, no debemos desesperar. Debemos confiar y continuar esperando en el Señor. A veces pensamos que Dios nos abandonó, cuando en realidad está llevándonos hacia lo que Él ya tiene preparado. Cuando venga esa sensación de si Dios te abandonó, no te lleva o no está contigo, si tu presencia no va con nosotros, preferimos entonces quedarnos acá y no ir solo, como decía Moisés en Éxodo 33:15. Y esa debe ser nuestra convicción cada día. Caminar solo donde el Espíritu de Dios nos dirige y nos guía. La guía del Espíritu no es al azar. No es, me vino algo a la mente y allí voy. Es completamente diferente. Cada puerta cerrada y cada puerta abierta tiene un propósito de parte de Dios. Y es preparar el terreno. Él prepara a los siervos, Él prepara los corazones. Y ese es nuestro segundo punto en esta mañana. Dios abre los corazones. Después de obedecer la visión, Pablo y su equipo viajaron hacia Macedonia, la cual le fue revelado en visión. Y Lucas escribe: zarpando pues de Troa, fuimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allí a Filipos, que es la ciudad principal de aquella parte de Macedonia, una colonia romana. Y el detalle no es solo geográfico. Filipos era una ciudad orgullosa de su identidad romana, estratégica en comercio y cultura. A los ojos de los hombres parecía un terreno difícil para el evangelio. Pero justo allí Dios ya tenía preparado un lugar de inicio. ¿Y por qué parecía difícil? Porque al ser una ciudad romana, la presencia judía era poca o débil o muy perseguida. Así que a los ojos humanos esto parecía algo difícil de alcanzar. Pero Dios tenía todo preparado. Y en el día de reposo, Pablo y sus compañeros dice que buscaron un lugar de oración. Salimos fuera de la puerta a la orilla de un río y hablamos a las mujeres que se habían reunido allí. Dice el versículo 13. Al parecer no era posible encontrar sinagoga. Y eso es un detalle curioso porque revela que lo que anteriormente decíamos es cierto, poca presencia judía en el lugar. Pero encontraron un grupo de mujeres, eso sí lo encontraron, que estaban orando o preparando para orar y buscar a su Dios, al Dios de Israel en medio de una ciudad hostil, pagana, y una ciudad completamente desviada del evangelio. Y no entraron o no ministraron quizás una multitud o no se pararon en una sinagoga, abrieron un rollo y delante había multitudes de personas. Un pequeño grupo de mujeres orando a la orilla de un río. Y así comienza Dios muchas veces, con un pequeño grupo. No comienza con una gran comunidad, con un pequeño grupo. Pero entre esas mujeres, entre ese pequeño grupo estaba una mujer llamada Lidia, de la ciudad de Tiatira, vendedora de púrpura que adoraba a Dios. Dice el versículo 14, era una comerciante exitosa,
probablemente con buena posición social, tenía respeto por Dios, pero aún no conocía a Cristo. Y aquí viene una parte clave. El Señor fue quien abrió el corazón para recibir lo que Pablo estaba diciendo, según leemos en el versículo 14. El Señor abrió el corazón de esta mujer. Esto es un dato extremadamente interesante porque nos deja ver que es Él quien realmente abre los corazones de las almas. No fue el carisma de Pablo, no fue su estrategia, incluso su estrategia era completamente diferente, ir a otro lugar, ni la elocuencia del mensaje de Pablo. Fue precisamente Dios obrando en este lugar, regando, abriendo el terreno. La salvación no comienza en la decisión del hombre, sino en la gracia de Dios, cuando Él abre nuestro corazón por medio de su Espíritu Santo. Y esto es extremadamente fundamental que lo entendamos, porque podemos predicar, enseñar, insistir, pero si Dios no abre el corazón, nada sucede. Si Dios no es quien ministra el alma, nada sucede. Por muy elocuente que usted sea, por muy insistente que usted sea, por mucho que quiera penetrarle el evangelio o hacer ver, pero tú no te das cuenta. Pero qué cabecidura eres. Pero es que solo el Espíritu de Dios. Esto no es obligatorio. La obra de la conversión siempre es del Espíritu Santo de Dios. Nosotros sembramos, pero solamente Dios da el crecimiento. Dice 1 Corintios 3, del 6 al 7. Yo planté, Apolo regó, pero Dios ha dado el crecimiento. Así que ni el que planta ni el que riega es algo, sino Dios que da el crecimiento. Y así fue con Lidia. Un corazón religioso, pero cerrado, se convirtió entonces en un corazón vivo para Cristo. Porque fue el Señor el que abrió. La respuesta de Lidia fue inmediata. Algo que refleja la convicción real de una vida. Fue inmediata cuando fue bautizada junto con su familia. Nos rogó diciendo: si me juzgáis fiel al Señor, vengan a mi casa y quédense. Dice el versículo 15. Cuando Lidia dice, y yo no sé si a usted le caería esta duda, pero a mí me gustó averiguar: si me juzgáis bien el Señor, o si me juzgáis fiel al Señor. Estaba mostrando la autenticidad de su conversión. Una fe verdadera que se evidenció en obediencia inmediata, bautizándose en público. Esto es lo que hizo el Señor. Hay una conversión real. En un servicio humilde automáticamente ofreció su casa, confirmando que el corazón que Dios abrió ahora estaba rendido para vivir y servir con fidelidad al Señor. Cuando haya una convicción real, usted no quiere salir de al lado del Señor. Usted no quiere dejar de hablar de si tú ves lo que, pero ya no hables más de eso. Pero es que no puedo. Es que no puedo dejar de hablar del Señor. Pero este es un fanático, una fanática. No importa. El evangelio de Jesús es contracultural.
Sí, te van a llamar fanático. No importa. Es contracultural el evangelio de Jesús, porque rompe los ídolos del mundo. La fe genuina no se queda en palabras, se expresa en acción concreta. Lo que Dios abre en el corazón se nota en la vida. Se empieza a ver la diferencia. Lidia usó lo que tenía a su hogar, sus recursos, para la obra del Señor, para la obra del evangelio. ¿Usas todos los recursos que Dios te ha dado para la obra del Señor y el evangelio? ¿De verdad? ¿O necesitamos cuestionarnos, evaluarnos, autoevaluarnos? Así nació la primera iglesia en Europa, en una casa abierta por la gracia de Dios y su misericordia. Pero Dios no solo abrió el corazón de una mujer influyente, también abrió el de un hombre endurecido, el carcelero. Wow. Más adelante, en estos versículos, en el versículo 26, cuando Pablo y Silas fueron encarcelados injustamente, dice que ocurrió un terremoto y todas las puertas del lugar fueron abiertas. Y allí estaba un carcelero, pensando que todo estaba perdido para él, que todos los presos se iban, y a él estuvo a punto de quitarse la vida. Pero Pablo lo detuvo y le dijo, no, espera. Temblando el hombre, temblando de miedo, le hizo una pregunta muy importante. Yo creo que la más importante de toda nuestra existencia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Wow. ¿Qué debo hacer para ser salvo? ¿Puede reflexionar en eso? ¿Qué debe hacer usted para ser salvo? Pregúntese, ¿qué debo hacer para ser salvo? Quizás usted imagina demasiadas respuestas, pero es simple y sencillo. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, tú y tu casa. Una respuesta simple. No hay rituales mágicos ni requisitos humanos para ser salvo, porque la salvación es del Señor y a Él le pertenece y es por gracia, es por su pura gracia. No hay requisitos, nada que hacer. Solo la fe en Cristo como Señor y Salvador es lo único que necesita. Reconocerlo, mi hermano, reconocer a Cristo como Dios, como Señor y Salvador. Le ha costado a muchos ir al infierno. Reconocer a Jesús como Señor y Salvador le ha costado a muchos perderse en este mundo. Una simple es solamente decir, yo creo en Jesús como mi Señor y Salvador. Lo que pasa es que en la lógica, en la mente humana, no lo puedes hacer por ti solo, porque necesitas al Espíritu Santo que penetre tu corazón, que impacte tu corazón. Parece una simple decisión, pero es solamente en Cristo. Es solamente Él. Es solamente el Espíritu Santo. Y esa misma noche dice el texto, en el versículo 33, el carcelero lo llevó a su casa, dice, y le lavó las heridas. Enseguida fue bautizado él y todos los suyos. Todos los que estaban en casa. El hombre que horas antes había puesto cadenas, ahora lavaba las heridas. Esto solamente lo hace Cristo.
El que te condena y que te critica, mañana, ahorita sales acá y te está llamando y te dice: yo quiero aceptar ese Dios que tú tienes. Esto solamente lo hace Cristo. El que había custodiado a estos hombres como criminales, ahora recibía a estos hombres como hermanos en su casa. Ese es el poder de Dios para abrir corazones. Así que dejémosles la tarea de abrir los corazones al Señor. No sé si has podido notar el contraste que hemos expuesto acá hasta el momento. Lidia, una mujer exitosa, buscadora de Dios según la ley judía. El carcelero, un hombre rudo, indiferente, desesperado y al servicio del imperio romano. Dos polos completamente opuestos, pero unidos por una misma gracia. Completamente diferente. Dos milagros diferentes, con necesidades diferentes, pero unidos por el poder de Jesucristo, una sola gracia. Y esa es la belleza de la iglesia, que no está formada por un solo tipo de persona, sino por todos aquellos que abren su corazón al Señor Jesús, nuestro Salvador. No es por un solo tipo de persona. En Cristo los muros sociales y los culturales caen, porque la salvación es para todo aquel que cree en el Señor Jesús. Y esto debe animarnos como iglesias acá en K-Chorus. Esto debe crearnos un ánimo a nosotros. ¿Sabes por qué, mi hermano? Porque acá en K-Chorus también hay personas como Lidia, aparentemente satisfechas, pero con un vacío espiritual que solo Cristo puede llenar, que solo Jesús puede llenar. Y hay personas como el carcelero, heridas por la vida, endurecidas por el dolor, y que parecen imposibles de alcanzar. Pero el mismo Dios que abrió esos corazones en Filipo sigue haciéndolo hoy acá en K-Chorus. Nuestra tarea, mi hermano, es predicar y ser fieles. El milagro de abrir los corazones, déjaselo al Señor. Nuestra tarea es permanecer firmes, ser fieles y servir. Vivir para Cristo. Solo Cristo el centro, cantabas hace unos minutos. Déjale el milagro del corazón a Jesús. Ese fue el fundamento de una congregación que Pablo siempre recordaría con gozo y gratitud, como veremos cuando empecemos nuestra serie de Filipenses. Y así sigue siendo hoy. Dios construye la iglesia abriendo corazones distintos y formando un solo cuerpo en Cristo Jesús. No hay diferencias. Y si Dios es quien abre los corazones, también es Él quien sostiene la iglesia en medio de toda oposición. Y ese es nuestro tercer y último punto. Dios sostiene la iglesia en medio de la oposición. El avance del evangelio en Filipo no estuvo libre de resistencia, al contrario, todo lo contrario. Apenas comenzaba la obra y ya el enemigo se levantaba. Lucas relata allá en el versículo 16, que mientras iban al lugar de oración le salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Y esta joven estaba doblemente esclavizada. ¿Y por qué doblemente esclavizada? ¿Sabe por qué? Porque espiritualmente estaba esclavizada por un demonio. Y socialmente por un hombre o por unos hombres que lucraban a través de su dolor. Lucraban a través de ella. Así que cuando Pablo
en el nombre de Jesús, la liberó de su vida y fue restaurada, todo cambió. ¿Y sabes por qué cambió? Porque los bolsillos de sus dueños empezaron a sufrir efecto. Los que tenían ganancia a través de ella empezaron a sufrir por lo que estaba sucediendo. Fue entonces cuando se desató la oposición. Dice el texto 19, versículo 19, al ver sus amos que se les había ido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas. Los arrestaron a Pablo y a Silas. Y los arrestaron y los arrastraron al mercado antes de las autoridades. Perdón que perdí la palabra. Y aquí vemos una realidad un poco incómoda. Bueno, una que a veces no veo bien. Cuando el evangelio confronta a los ídolos, mis hermanos, de este mundo, se vuelve contracultural. Y si no me cree, venga el miércoles a la clase. Anuncio no pagado. Cuando el evangelio confronta a los ídolos del dinero, del poder, del placer, las personas que viven de esos ídolos, de esa ideología, de esa mentira, de esa falsedad, de todo ese engaño del maligno, cuando las personas son afectadas, reaccionan con violencia. Y lo van a acusar, lo van a juzgar, lo van a señalar, le van a decir cuanta falsedad sea, van a levantar calumnia contra usted. Porque sus ídolos fueron afectados. El evangelio nunca entra en una cultura sin provocar choques. Y los que vinieron el miércoles escucharon eso. No entra a un lugar sin provocar choques. Para. Porque anuncia a Cristo como Señor y Salvador. Y eso amenaza a todo lo que compite con eso. Así que vendrán falsas acusaciones. Y esto fue lo que le pasó a estos hombres, según los versículos 20 y 21. Estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y anuncian costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer. Así que verán qué hacen con ellos. ¡Wow! La multitud se levantó contra ellos por estas acusaciones. Los magistrados rasgaron sus ropas y ordenaron que los azotaran con vara. En una falsa acusación. Después de golpearlos duramente, los metieron en lo más profundo de estas cárceles sucias y aseguraron para colmo sus pies en el cepo. Y allí los mantuvieron. ¿Sabes qué, mi hermano? Obedecer al Señor no los llevó a la comodidad, sino a la cárcel. Obedecer al llamado del Señor los llevó a la cárcel. Pero a mí me habían dicho que era color de rosa. No sé en qué lugar ni qué pincel vas a usar, pero no es color de rosa. Porque lo que sea contracultural no va a ser aplaudido. Sin embargo, allí Dios mostró su sostén, su gracia, su misericordia, su favor para con ellos. Dice el versículo 25, pero a medianoche Pablo y Silas oraban y cantaban himnos a Dios y los presos los escuchaban. Pero ¿cómo se canta? Yo no sé cómo usted puede entender esto. ¿Cómo se canta después de ser azotado y encarcelado? ¿Cómo se canta en medio de la prueba? ¿Cómo se canta en la pérdida? ¿Cómo se canta en el dolor?
¿Cómo se canta ante la adicción? ¿Cómo se canta ante cualquier cosa que amenaza a tu existencia? ¿Cómo se canta? Si alguno tiene la respuesta, me gustaría que después me dijera cómo se canta en el dolor. ¿Cómo se canta en la prueba? ¿Sabe qué, mi hermano? La única respuesta que pude encontrar a esa pregunta es cuando alguien es sostenido por la gracia de Dios, que puedes hacerlo. Cuando uno entiende que tu sostén, tu dominio, tu vida, tu respirar, tus ojos, tu caminar, tus manos, tu cuerpo es sostenido por la gracia del que todo lo puede, del creador del universo, del que murió en la cruz y resucitó, que hoy está vivo ante el cielo. Cuando entiendes que tu sostén viene de Él, se canta en la aflicción, se canta en la cárcel, se canta en el dolor. Su canto en la medianoche fue un testimonio poderoso. No estaban solos. Dios estaba con ellos. Tú no estás solo, mi hermano, mi hermana. Dios está contigo. Dios está contigo. Tú no estás solo en el dolor. Tú no estás solo en la cárcel. Tú no estás solo en la angustia. Tú no estás solo en la ansiedad. Dios está contigo. John Piper decía, Dios es más glorificado en nosotros cuando estamos más satisfechos en Él en medio de la prueba. La cárcel se convirtió en un santuario y las cadenas en un púlpito, porque tú puedes ser testimonio en medio del dolor. Tu gozo en la aflicción puede ser que otra persona alabe a Cristo. Tu actitud ante el dolor refleja el carácter de Jesús. ¿Un Jesús de autoridad o un Jesús débil? Tu actitud ante el dolor refleja el Cristo que tanto hablas, que tanto predicas, y toca vivirlo. Toca actuar como Él. Toca ser como Él. Toca vivir para Él. De repente un gran terremoto sacudió los cimientos de la prisión y al instante todas las puertas se abrieron como veíamos anteriormente y las cadenas de todos se soltaron, dice el versículo 26. El poder de Dios se manifestó claramente. Pero lo sorprendente no fue solo la liberación, sino la decisión de Pablo y Silas de quedarse allí. No se movieron del lugar. Pero ¿cómo va a decir que eso es lo más importante? Lo más importante es que se salvó el carcelero y la familia. No, mi hermano. La decisión de quedarse y esperar fue la decisión más importante que sucedió acá. Podrían haber escapado, pero ellos permanecieron porque entendieron que su misión no era salvar su piel, sino mostrar a Cristo, su Salvador. Que fuera reconocido Cristo, su Salvador. La fe que persevera en la prueba no busca primero su beneficio, sino la gloria de Dios. La fe que persevera en la enfermedad no busca solamente el beneficio de la cura. Busca glorificar a Dios. Al amanecer los magistrados se enviaron a liberarlos en secreto, según el versículo 35, pero Pablo se negó. ¡Wow! No, para ningún lado.
porque querían liberarlos a escondidas, como para que nadie se enterara de lo que había sucedido, y querían liberarlos. Y él dijo: no, me quedo. Exigió a los propios magistrados que reconocieran públicamente su error y su injusticia. Y eso es interesante. Esto no es orgullo de Pablo, sino protección para la iglesia naciente. La iglesia que iba a nacer en ese tiempo. Si los apóstoles hubieran salido en silencio como querían los magistrados, la nueva comunidad habría quedado marcada como un grupo clandestino que se reunía en secretos. Eso es lo interesante de este milagro. Eso es lo más importante que queda acá. Pero Dios sostuvo a sus siervos, asegurando también la credibilidad y el testimonio de la iglesia en la ciudad de Filipos, bajo la presión y el dominio romano. ¡Wow! Eso fue lo más interesante. El relato termina con un detalle curioso. Según el versículo 40, entonces saliendo de la cárcel entraron en la casa de Lidia, y habiendo visto a los hombres, los animaron y partieron. No sé si puedes notar algo interesante por acá. Dice, habiendo visto a los hermanos. No sé si usted recuerda cuando Pablo llegó a Filipos. No había sinagoga y salió a buscar un día de reposo, ¿se acuerda? Y cuando iba en camino, lo que se encontró fue un grupo de mujeres reunidas orando. Y ahí ministró Dios el corazón de el primer milagro. Sucedió allí. No había iglesia, no habían hermanos, pero ahora aquí hay hermanos. ¡Wow! Es interesante. Entra y no hay nada. Y sale y ya Dios creó. Ya Dios plantó. Ahora, el crecimiento lo dio Dios. De hecho, Europa, la cuna del evangelio. ¡Wow! Es interesante. La obra de Dios no solo sobrevivió la prueba, sino que salió fortalecida. El sufrimiento entonces de Pablo y Silas fue el terreno donde la iglesia echó raíces. Y esa es la marca de la iglesia verdadera. La iglesia verdadera no nace ni crece en ambientes fáciles, sino en medio de oposición y resistencia. Cristo mismo lo dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Juan 16:33. La iglesia de Filipos nació creyendo esa promesa. En el mundo tendráis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y por eso pudo convertirse en una comunidad de gozo en medio de la prueba. ¿Y por qué de gozo? La semana que viene venga listo para que escuche acerca del gozo. Wow. Aquí en Keikora también necesitamos recordar esa verdad. Ser iglesia fiel en medio de nuestra cultura significa incomodar. Ser contracultural, vivir para tu Cristo, significa vivir en obediencia. Aunque eso traiga críticas, rechazos o dificultades, porque las dificultades nunca van a parar. No sé si usted se ha percatado, siempre hay una nueva, pero sea fiel. El centro de todo eres tú. El centro de mi vida eres tú. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo, nadie como tú.
Nada importa más que tú. Wow. Van a seguir viniendo, mi hermano. Pero necesitas permanecer firme. Él es quien sostiene hoy nuestra fe. Escucha esto, las cadenas no son el final de la historia, mi hermano. Son el lugar donde la gloria de Cristo se hace más evidente. Hoy la pregunta no es si Dios está obrando, porque sé y es visible que Dios está obrando en este lugar. Y Dios está haciendo algo interesante, impresionante en este lugar. Porque sé que desde 1963 Dios comenzó algo en este lugar. La pregunta no es si Dios está obrando, sino si nosotros estamos dispuestos a obedecer, a confiar, a perseverar en la fe, a poner la mano en el arado, no mirar atrás, a seguir adelante. El llamado que tengo para usted en esta mañana es extremadamente claro. Confiemos en que Dios sigue guiando a su iglesia. Seamos fieles en proclamar el evangelio para que el mundo siga abriendo sus corazones. Permanezcamos firmes sabiendo que Él solo nos sostiene por su gracia. Y si alguien todavía se pregunta, como el carcelero en Filipo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Wow. La respuesta sigue siendo la misma. Porque lo interesante de Dios es que no cambia. Sigue siendo el mismo. La salvación antes era por su gracia. Antes era por su gracia. La salvación hasta el año 1963 que se fundó acá la iglesia. Luego hace 10 años con Chalón, la salvación era por gracia. Pero hoy acá en K-Chorus, la salvación sigue siendo por gracia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Pon en Cristo toda tu obediencia. Síguele. No temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, está contigo. Levántate, esfuérzate, sé valiente, confía en el Señor. Seguirán las falsas acusaciones, seguirán los conflictos, seguirán los temas. No se acabará el problema en este mundo, porque solamente en Cristo hay libertad. Solamente en Jesús hay vida eterna. Él es el Dios de toda gloria. Él es el Dios de toda gracia. Yo le animo que ahí donde usted está, medite en esta mañana. Póngase a cuentas con el Señor. Dios mío, hasta aquí he podido obrar, he podido hacer, he podido trabajar hasta acá. Pero ¿qué hay del mañana? ¿Cómo pasaremos esto a la próxima generación? La iglesia en K-Chorus tiene mucho por hacer. ¿Serás parte o serás aparte? Guía
traiciones, guía firme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Sí, amén. Te adoramos, Jesús. Recibe toda la gloria en esta mañana, Señor. Padre, rogamos que tu palabra penetre en nuestros corazones. Seamos hacedores de ella, no oidores. Que no dejemos todo atrás en esta mañana, Padre. Que nos vayamos con esa carga, Señor, de sentir por esta ciudad, de poder seguir trabajando para que tu reino sea esparcido en esta ciudad, Señor. Que pueda crecer tu reino, Dios. Es el propósito por el cual tú nos has llamado, Señor. Obra en cada corazón aquí presente. Si hay alguien, Dios, que aún se pregunta qué puedo hacer para ser salvo, Padre, por medio de tu Espíritu Santo, revélale toda verdad. Solamente cree que tú eres Dios, que tú eres nuestro Salvador, que tú eres el único que venció la muerte en la cruz, nos hace acepto ante tu trono, Señor. Perdona sus pecados, perdona nuestros pecados y ayúdanos a agradarte cada día más, Señor. En el nombre de Jesús oramos y te damos gracias, Señor. Amén y amén. Y antes de que usted se vaya, me gustaría animarle. Si trajo su ofrenda, su diezmo, a veces no es que no lo decimos, es que muchas veces, y es algo que siempre regaño o cuestiono en el trabajo, no debemos suponer. Pero a veces supongo que todos conocen dónde están los buzones. A la salida ahí están los sobres. Detrás de cada asiento están los sobres. Usted puede poner allí su dinero, lo mismo en efectivo, en cheque. Usted puede pagar con el código QR que sale en ocasiones acá en las pantallas. Pero usted puede pagar por ahí. Usted puede dar su ofrenda, su diezmo si lo trajo, entendiendo el principio de la generosidad, del dar, de lo mucho que Dios nos ha dado. Pero según Dios le ha prosperado, decía el apóstol Pablo, según Dios le haya prosperado, no dude en su corazón, hágalo para Él, Señor. Hágalo para que podamos seguir trabajando como lo hemos hecho hasta ahora. Por acá tenemos nuestro flyer o nuestra propaganda de cada domingo. No quiero insistir mucho en todo. Ya ahora sí oficialmente están todos los horarios. Pero pastor, no recuerdo. Sí, aquí están todos los horarios. No lo bote. A veces se va y usted piensa, se entretiene. Uno se entretiene y empieza a doblar y lo empieza a doblar y lo doble y lo doble. Y cuando llega a la casa ya es así. Pero no lo doble. Aquí está la información. El miércoles le esperamos. El domingo le esperamos a las 10:15. Pero lo más importante que quiero decirle en esta mañana, y quiero rapidito para cerrar. Domingo 7 de septiembre. Próximo domingo. Pero qué lejos está. Es el próximo domingo. Está ahí, al doblar de la esquina.
7 de septiembre. Está allí. Mírelo allí. 7 de septiembre. Tenemos nuestro aniversario. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Tenemos nuestro aniversario el próximo 7 de septiembre. Invite a alguien. Traiga a alguien con usted. Esté orando desde ya para que el domingo siguiente sea un domingo donde podamos celebrar todos juntos lo que Dios ha hecho. Si usted quiere grabarse después que termine el servicio, estamos haciendo como mini grabaciones para poder crear un video completo de, si usted quiere dar su testimonio de lo que usted ha percibido que Dios ha podido hacer en medio nuestro en todo este año. Así que le animo, después que termine el servicio, si quiere quedarse unos minutos, le grabamos y así podemos hacer nuestra video completo. Anímese, próximo domingo. Pero yo quiero que tenga en cuenta algo. Usted debe estar acá en la iglesia. No va a haber clases el próximo domingo. Usted debe estar acá en la iglesia 11:30 de la mañana. 11:30 de la mañana. Pero el servicio no empieza a 11:45. No. 11:30 de la mañana. Todo este lugar que usted ve aquí va a ser completamente transformado. Aquí van a haber mesas y sillas. Más de 50 mesas. Más de 400 o 500 sillas acá en este lugar. Así que usted va a llegar 11:30 directo. Usted va a pasar acá, pero la forma en que vamos a hacer la comida es pasando directo por el aula que está atrás, el aula del coro, y vamos a ir saliendo por acá, nos vamos a sentar todos juntos. Tanto los americanos como nosotros los latinos vamos a estar reuniéndonos para almorzar todos juntos de 11:30 a 12:40 o 12:45. Vamos a estar acá compartiendo, almorzando. Usted puede traer un postre, es lo único que nos gustaría, si está en sus posibilidades, si es algo que usted puede hacer, traer un postre, un flan, un 3 leches, un 4 leches, un 5, el que usted quiera, la cantidad de leche que usted le quiera echar, usted échesela ahí, pero usted tráigala para acá, una tarta española o algo así, ¿cómo se llama? Tarta Santiago, usted traiga dulces, ¿ok? Así que anímese, 11:30 estaría aquí, pero acá viene lo más importante, y entonces esto es lo que hace que usted venga y se anime más todavía. Como ya va a estar satisfecho físicamente, ya va a estar satisfecho físicamente, porque usted va a poder comer y alimentarse físicamente, pero no va a haber algo espiritual. Sí, a las 12:45, 1 de la tarde, todas las luces posiblemente se puedan apagar y comenzamos nuestro servicio de adoración y celebración de nuestro año de aniversario. A la 1 de la tarde, venga, no se lo pierda. Va a haber tiempo con los niños, va a haber testimonio, va a haber palabra, va a haber todo. No se lo pierda. Domingo 7 de septiembre, comenzando 11:30. Invite a alguien y desde hoy esté orando por alguien. No deje de orar por alguien. Pastor, pero necesita algún apoyo de parte nuestra. Sí, necesitamos su apoyo. Pero el más importante que necesitamos no es el postre que usted va a traer. El más importante que necesitamos de usted ahora mismo es oración. Esté orando para que el Espíritu Santo ministre el corazón. Amén. Y los dejo con una frase y con esto nos vamos a casa. Las cadenas no son el final de la historia, son el lugar donde la gloria de Cristo se hace más evidente. Dios le guarde en la semana y que el Señor guíe cada uno de sus pasos. Amén.
¿Viste?